Bien, lo que hemos visto hasta ahora es el movimiento rotacional o movimiento circular cuando la magnitud de la aceleración y la magnitud de la velocidad cambian, así como las direcciones de la velocidad y la aceleración. Pero la descripción la hicimos en términos de cantidades lineales, de velocidad lineal y aceleración lineal. Ahora lo que vamos a hacer es examinar la rotación, pero en términos de las cantidades o variables rotacionales. Y para eso vamos a estudiar la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Aunque la noción de cuerpo rígido vamos a revisarla con más detenimiento más adelante, por ahora consideramos un cuerpo rígido como un sistema físico en el que todas sus partes pueden girar o rotar como un todo sin cambiar de forma. De acuerdo a esta descripción, entonces no podemos incluir dentro de un cuerpo rígido o dentro del estudio de los cuerpos rígidos, por ejemplo, al Sol, porque es básicamente una bola de gas en donde todas sus partes no se están moviendo simultáneamente. El segundo aspecto importante que hemos mencionado en esta definición es que no solamente estamos trabajando con cuerpos rígidos, sino que estamos trabajando con ejes fijos. Es decir, consideramos que el eje alrededor del cual vamos a analizar el movimiento de ese cuerpo no va a cambiar de posición. Eh, Eso excluye, por ejemplo, un balón de fútbol que está deslizando sobre el césped de una cancha, porque aparte de que hay traslación, también hay rotación, pero el eje de rotación se está moviendo. Entonces, digamos que lo que vamos a ver no nos serviría para describir este tipo de movimientos, aunque más adelante vamos a desarrollar un modelamiento matemático para poderlos abordar. Eh, Vemos que comparando el movimiento rotacional y el movimiento que únicamente es traslacional o el movimiento lineal que vimos al principio, cuando en el movimiento lineal, si nosotros pensamos en lo que está ocurriendo, es que cada punto del cuerpo o del sistema físico que estamos considerando se está moviendo en una línea recta. Entonces nosotros vemos que en el movimiento lineal, cada punto, si este es el punto en nuestro sistema físico, en un instante de tiempo posterior, suponiendo que esté moviendo a la derecha, va a estar en esta posición. Todos están moviendo en una línea recta, mientras que en el movimiento rotacional o en el movimiento angular, cada punto se está moviendo con respecto a una circunferencia o en una trayectoria de una circunferencia cuyo centro reposa en el eje de rotación. Entonces, aquí podemos ver esa descripción en esta imagen en donde en un espacio tridimensional representado por los ejes X, Y y Z estamos haciendo rotar ese cuerpo de color violeta alrededor de el eje Z, que va a ser precisamente nuestro eje de rotación. Veamos que el eje Z pasa por el cuerpo. Con respecto al eje Z, entonces vamos a analizar cómo se mueven los puntos de acuerdo a una línea de referencia. Todos los puntos contenidos en esta línea de referencia van a moverse de la misma manera. En particular estamos marcando el punto que le pusimos el número 1 y ese punto va a describir ese punto del cuerpo. En la medida en que el cuerpo está rotando alrededor del eje Z, va a describir una trayectoria que aparece mostrada aquí como esta línea de color o esta línea de segmentos. Entonces en un instante de tiempo el punto va a estar en esa posición que hemos denotado 1, en otro instante de tiempo va a estar acá, en otro instante de tiempo va a estar acá, en otro instante acá, en otro instante acá. El punto es que cada vez que se empiece a mover angularmente o que empiece a rotar, ese punto se va a mover en esa circunferencia cuyo centro reposa precisamente aquí donde está el eje de rotación. Bien, por un lado. Ahora, en cuanto a el tiempo o cómo se mueve en un intervalo de tiempo, cuando consideramos el movimiento lineal o el movimiento relacional, cada punto se mueve durante una distancia en un intervalo de tiempo determinado. ¿Listo? Mientras que en el movimiento rotacional, cada punto se mueve durante o cubriendo un ángulo determinado en un intervalo de tiempo particular, que es lo que vamos a establecer a continuación. El estudio que vamos a hacer del movimiento rotacional va a ser comparándolo siempre pues muy de cerca con las variables cinemáticas o las cantidades cinemáticas que hemos desarrollado para el caso traslacional o de movimiento lineal. Entonces comenzamos a hablar en estas variables de la primera, así como lo hicimos en el caso del movimiento lineal, que desarrollamos lo que es la posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Vamos a hacer lo mismo para el movimiento rotacional. Entonces vamos a tener velocidad, posición, desplazamiento y aceleración angular. El primero de ellos va a ser la posición angular. Está definida
como una relación entre dos distancias. Y para estudiarla vemos que en este momento estamos viendo el mismo cuerpo que teníamos acá en 3 dimensiones, pero como si nosotros nos paráramos desde la parte de arriba, desde esta parte, y viéramos qué es lo que, cómo es la proyección de ese cuerpo en el espacio XY, en donde el eje Z va a estar saliendo de la página, pues va a estar apuntando hacia ustedes. En este caso, vamos a imaginar que estudiamos cómo va a cambiar de posición esa línea de referencia que hemos puesto acá. Entonces todos los puntos que están contenidos del cuerpo en esta línea de referencia, en la medida en que esa línea de referencia va cambiando, pues va cambiando su posición. Para posicionar esa línea de referencia, entonces vamos a tomar el ángulo de esa línea relativa a una dirección fija, que en este caso será la dirección positiva del eje X, y que va a ser nuestra posición angular 0. Para definir ese ángulo, lo hacemos con base en 2 cantidades. Una es una distancia que va a ser esta longitud de arco respecto a la línea de referencia, nuestra posición angular 0, que es nuestro eje positivo, y la otra es el radio hasta la circunferencia que describe esa longitud de arco, es decir, el radio hasta acá. Cuando definimos esa cantidad o esa distancia angular en términos de la distancia o la longitud de arco, la longitud del segmento de arco y el radio de la circunferencia, entonces vamos a estar definiendo un ángulo que hemos llamado como θ, que va a ser nuestra posición angular, que lo medimos en radianes. Esa posición angular también la podemos medir, aparte de radianes, la podemos medir en revoluciones, la podemos medir en grados, que es como usualmente lo hemos hecho. Y no va a tener una unidad asociada porque es un número puro. Tanto la longitud de arco como el radio van a ser longitudes. Entonces, al yo tomar la división entre ambas, pues va a ser un número adimensional. Vamos a ver que el caso particular en el que yo tenga que el espacio que barra angularmente esa línea de referencia sea una vuelta completa, o sea todo este espacio completo hasta acá, de aquí hasta acá. En ese caso, entonces podemos decir que hay unas equivalencias que las vamos a escribir como una revolución, que va a ser cubrir una vuelta completa desde la línea de referencia de nuestra posición angular 0 hasta volver a retornar allá nuevamente, va a ser igual a 360 grados. Y en términos de radianes, la longitud de arco que hemos descrito de esa forma, o sea, recorriendo todo este espacio angular, una vez lo que mide esta longitud de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, va a ser de acuerdo a lo que nosotros conocemos 2pi por r, ¿cierto? Esta va a ser la longitud de arco, pues la longitud del segmento de arco, que en este caso equivale a una circunferencia completa. Entonces, cuando escribimos en términos de radianes, en lugar de escribir s, escribimos 2pi por r, dividido el radio de la circunferencia, que va a ser r, y esto nos va a dar igual a 2pi radianes. Eso quiere decir que cuando damos una vuelta completa desde nuestra línea de referencia, hemos cubierto 2pi radianes. Cada vez que nosotros vamos a empezar otra vuelta distinta, o sea que si nosotros llegamos a una vuelta, recorrimos 2pi radianes, vamos a empezar a rotar nuevamente desde la línea de referencia, entonces damos otra vuelta distinta. Cuando nosotros lo pensamos en términos de grados, apenas llegábamos al eje X positivo, reiniciábamos la cuenta y empezábamos a contar nuevamente desde 0 grados. En el caso de los radianes, estamos diciendo que la manera como se está desplazando el cuerpo, siempre y cuando lo haga en esa misma dirección, pues que no se vaya a devolver, es comparable a lo que hacía el cuerpo cuando lo analizamos de modo lineal. ¿Qué pasaba cuando yo analizaba el movimiento de un sistema o de un punto en el eje X? Si en un instante t1 siempre el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, no estamos considerando que el cuerpo se devuelva. Si en un instante t1 el cuerpo ocupa una posición x1, en un instante t2 el cuerpo ocupa una posición x2, y si el cuerpo está avanzando siempre en esa dirección, entonces no tiene sentido que yo diga que en un instante t3 el cuerpo vuelva a ocupar nuevamente la posición x1, como si se devolviera a pesar de que yo ya he condicionado al sistema que siempre se mueve hacia la derecha. Entonces lo mismo ocurre con la descripción rotacional en términos de estas cantidades del desplazamiento angular, de la posición angular, y es que cada vez que yo complete una vuelta, pues no voy a reiniciar porque se supone que ya estoy
una vuelta más lejos de la posición de referencia, o 2 vueltas más lejos, o 3 vueltas más lejos, etc. De ese modo, entonces, por ejemplo, si tus vueltas serán 4 pi radianes, 3 vueltas 6 pi radianes, etc. De esta misma relación, entonces podemos deducir por una regla de 3 que un radián es igual a 57.3 grados. Bien. Para el movimiento, cuando nosotros lo consideramos de modo lineal a lo largo del eje X, nosotros conocemos todo sobre el sistema si conocemos la función que nos dice la posición de ese cuerpo en el tiempo, o sea, x de t. Similarmente, para un movimiento que es únicamente rotación, nosotros conocemos todo sobre ese cuerpo que está rotando si conocemos la función de la posición angular respecto al tiempo. Ahora vamos a definir la siguiente cantidad, que es el desplazamiento angular. Para ello consideramos 2 líneas de referencia. Una, pues aquí en este diagrama hemos omitido el cuerpo que está rotando. Se supone que en un instante el cuerpo está en esta posición, digamos está acá. En un instante posterior el cuerpo va a estar en una posición, va a rotar hacia esta posición, es decir, el cuerpo se ha movido de esta forma. Omitimos esas líneas pues por simpleza, pero sabemos que lo que representan es los puntos que están contenidos dentro del cuerpo que han cambiado de posición angular para 2 tiempos distintos. Para el tiempo 1, la posición angular la representamos por un ángulo θ1, para el tiempo 2 lo representamos por un ángulo θ2. De modo que el desplazamiento desde la línea de referencia de nuestra posición angular 0, que es el eje X positivo, vendrá muy similar a como lo hacíamos en el desplazamiento lineal, por la diferencia en las posiciones angulares como θ2 menos θ1. Teniendo en cuenta que cuando nosotros nos desplazamos en sentido antihorario, vamos a considerar desplazamientos positivos. Cuando nos desplazamos en sentido horario, vamos a considerar desplazamientos negativos. De esta misma forma, vamos a definir la velocidad promedio y la velocidad instantánea en términos del desplazamiento angular. La velocidad promedio entonces vendrá como la diferencia de las posiciones en 2 tiempos diferentes, en un intervalo, en el cambio de posición en un intervalo de tiempo, o sea, el desplazamiento angular durante un intervalo de tiempo delta t, y la velocidad angular, que la representamos con la letra omega. Listo. La velocidad promedio y la velocidad angular la representamos con la letra omega griega minúscula. Va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño. En este caso estamos trabajando con diferenciales. Diferencial de la posición angular con respecto al tiempo. Las unidades van a ser unidades de posición de longitud respecto a tiempo. En este caso, radianes por segundo, revoluciones por segundo. Y por último, la aceleración angular será, como habíamos definido también, el caso de la aceleración cuando nosotros consideramos el caso de la traslación o en desplazamiento en un eje, en el eje X, por ejemplo. Va a ser representado por la letra alfa y va a estar definida como la aceleración promedio, va a estar definida como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, mientras que la aceleración instantánea va a ser definida como el diferencial de la aceleración, de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando pues esta definición de cálculo pues es por el límite cuando consideramos el intervalo de tiempo muy pequeño. Las unidades van a ser aquí radianes por segundo cuadrado y revoluciones por segundo cuadrado. Cuando nosotros conocemos la función de la velocidad, entonces a partir de hacer la integral podemos conocer pues igual que en el caso del desplazamiento lineal, al hacer la integral podemos conocer la posición, y al hacer la derivación de la función de velocidad pues conocemos la aceleración. Igualmente, si conocemos la posición, derivamos una vez y obtenemos la velocidad. Si derivamos 2 veces, obtenemos la aceleración angular. Se cumplen pues las mismas propiedades. Vamos a estudiar un caso particular, y es cuando tenemos rotación con aceleración angular constante. Así como nos interesaba mucho el caso en el que cuando decíamos que el cuerpo tenía aceleración constante, deducíamos una serie de ecuaciones. Entonces también existe una serie de ecuaciones análogas para el caso en el que tenemos rotación con aceleración angular constante, que van a coincidir exactamente en la misma forma. Entonces aquí no las voy a deducir nuevamente, simplemente voy a reemplazar las variables lineales
de posición y de velocidad lineal por posición angular, por velocidad angular, perdón, y por aceleración angular. Listo. Aquí esto está mal escrito, esto es velocidad final. Listo. Y igualmente en la ecuación en donde nos relacionan las posiciones x menos x sub 0, o sea, esta acá con la velocidad inicial y con la aceleración, entonces tenemos una ecuación análoga en términos de las cantidades angulares que nos relaciona la diferencia en las posiciones angulares con la velocidad angular inicial con la aceleración angular que nosotros tenemos en este momento. Entonces basta reemplazar la cantidad apropiada para poder encontrar la forma que nosotros necesitamos para la ecuación angular. Y por último, dado pues que en el análisis de datos experimentales que vamos a abordar más adelante necesitamos expresar al menos el cambio, la posición y tanto en X como en Y que ocupa un punto en coordenadas cartesianas, expresarlas en coordenadas polares. La forma como se aborda el movimiento rotacional, como lo hicimos aquí a la derecha, que es lo que acabamos de desarrollar, es en coordenadas polares, en donde se expresa la posición del punto o del sistema de interés en términos del radio y en términos de un ángulo respecto a una línea de referencia. Entonces aquí tenemos para dos posiciones diferentes marcadas por esta línea de referencia en los tiempos T1 y T2, que ocupa una, pues que lo puedo escribir en términos de cantidades rotacionales como una desplazamiento, una posición angular 1, una posición angular identificada con θ2. Pero si yo hago el análogo con las coordenadas cartesianas, entonces yo puedo decir que ese punto que está identificado por x1, y1, también en lugar de representarlo en términos del ángulo, lo puedo representar en términos de esas coordenadas cartesianas, x1, y1, y en un instante de tiempo posterior va a ser una posición x2, y2. En términos de las coordenadas cartesianas, nosotros habíamos dicho que la posición y, pues en particular solamente la posición y lo voy a desarrollar para lo puedo expresar como si nosotros pues hacemos la conceptualización que acá tenemos. Este es nuestra y, este es el ángulo que está cubriendo en radianes y este es el valor del radio. Entonces la coordenada y la puedo expresar como y igual a r seno teta y la coordenada x pues x igual a r coseno teta. Pero yo sé que este ángulo de acá es desplazamiento angular y lo puedo representar bajo el modelo de aceleración constante. Bien, cuando yo asumo que la aceleración angular es constante igual a 0, entonces este término se me anula y mi posición angular la puedo expresar como de esta forma. Entonces cuando yo reemplazo esa expresión para la posición angular en términos de la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo, voy a obtener dos ecuaciones similares para x y para y, una en términos del seno y otra en términos del coseno. Esto me va a poner como en perspectiva o en evidencia un tipo de movimiento que se llama armónico simple, porque si yo grafico en el eje X y en el eje Y el cambio en el tiempo de estos puntos, en la medida que este punto se va moviendo a otra posición, en la medida que este tiempo se va moviendo a otra posición, eso se va a ver como que obedece una forma de una función seno o una forma de una función coseno y va a tener un cambio periódico, que es precisamente el objetivo que perseguimos con el análisis de datos experimentales, y es verificar cuando yo le hago el seguimiento a un punto de ese cuerpo rígido, en la medida en que yo grafico el cambio de la coordenada en X o el cambio de la coordenada Y en el tiempo, voy a poder percibir que efectivamente obedece una función periódica, ya sea seno o ya sea coseno. Similarmente, pues se pueden escribir ecuaciones para la velocidad y ecuaciones para la aceleración. Expresar la velocidad lineal y la aceleración lineal en términos de cantidades angulares, que no lo voy a desarrollar. Únicamente aquí desarrollé la conexión entre la posición lineal y la posición, pues en términos de coordenadas cartesianas, las cantidades rotacionales que habíamos desarrollado anteriormente.